Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? La presencia del Señor está aquí con nosotros poderosamente. ¿Cuántos han sentido la presencia del Señor poderosamente? Ha sido glorioso este momento de alabanza, precioso. Vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, versículo 38. En tres pasajes de la Escritura, Marcos 1, Mateo, aparece esta narración importante dentro de las sanidades y prodigios que el Señor Jesucristo hizo. Hoy vamos a aprender algo muy importante. Antes compartía el pastor Pepe, bueno, el Señor que me sane también. Todos queremos una sanidad instantánea, y Dios sana instantáneamente, pero también lo hace de manera paulatina. Y es muy importante esto que han de aprender hoy. Dios ha de sanar gente aquí hoy instantáneamente, pero también hoy comenzará un proceso de tratamiento médico divino sobre las enfermedades de algunas personas para sanarlos paulatinamente. Y esto lo van a recibir hoy, porque el poder de Dios está aquí para lo mismo que estaba en el Señor Jesucristo y para lo mismo que usó al Señor, para deshacer las obras del diablo, traer sanidad, liberación sobre la vida de las personas. Para eso está el Señor en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es un culto motivacional, no es un culto para recibir motivaciones tipo coaching, es un culto para recibir el poder glorioso de la presencia del Señor sobre nuestra vida. ¿Cuántos quieren recibir ese poder? Preste bien su oído y su atención a la palabra del Señor, porque la fe, que es lo que ejecuta los milagros, es por el oír, y el oír su palabra. Y Dios le va a sanar por medio del oído. Del oído. Por tanto, preste atención, porque la palabra dice que Él la envía y sana y saca de la ruina, porque no solamente ha venido a sanar de las enfermedades, también ha venido a sacar de la ruina a la gente que ha venido con problemas financieros, con problemas en sus hogares, a sacar de la ruina también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados? Así que atentos todos a esta palabra. Lucas capítulo 4, versículo 38 al 39. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Padre, gracias por esta palabra. Rogamos en el nombre de Jesucristo, como tú dices, envíala ahora y trae sanidad y saca de la ruina. En el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra. Y mientras es predicada, haz esas obras portentosas, gloriosas, que tú haces en medio de tu pueblo y en medio de la congregación donde tú manifiestas la grandeza de tu poder. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. La iglesia dice, amén. Se pueden sentar. La fiebre de la suegra de Pedro. Aparece ahí como un kikak en medio de tantas sanidades y tantos prodigios. La sanidad de una fiebre. Claro, la fiebre hoy para nosotros, pues sí, nos preocupamos. Hoy con el tema del COVID nos preocupamos más porque tenemos medidores de temperatura en la iglesia todo el rato. Si estás en un estado febril, pues entonces no puedes estar en la comunidad, puedes estar incubando alguna enfermedad o algún virus, ¿no? En aquel entonces la enfermedad o la fiebre no era lo que es ahora, que es un síntoma de una enfermedad. En aquel entonces la fiebre estaba considerada una enfermedad en sí misma. Y esta fiebre que tuvo la suegra de Pedro, se dice que, o dicen los teólogos, que es una fiebre de disentería, es una infección probablemente en sus intestinos. Hechos 28:8 nos habla un poquito de esto, de la disentería, que bueno, pues que esa infección provocaba este estado febril en la vida de la gente. Aquí vemos al Señor obrando en las enfermedades, específicamente en el aparato digestivo, sanando de esta
infección y que provocaba esta fiebre, Jesús a lo largo de su tiempo aquí en la tierra y por medio de sus sanidades operó en todo el cuerpo humano. Nosotros vemos las sanidades que el Señor ejecutó y claro, a primera vista leyendo la palabra no te das cuenta, pero cuando haces exégesis de la Escritura y empiezas a profundizar, te das cuenta que el Señor trajo sanidades sobre los distintos sistemas del cuerpo humano, el sistema digestivo, el sistema muscular, el sistema nervioso, el sistema mental, el óseo, el endocrino, o sea, sobre los distintos sistemas del cuerpo, de tal manera que él lo que puso fue pequeños ejemplos, o grandes ejemplos, porque fueron grandes sanidades, sobre personas para que nosotros tengamos en cuenta que el Señor Jesucristo tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Tiene ese poder. Y Jesús entró en casa de Simón que él la consideraba su casa. La consideraba su casa. De hecho, en algunos textos dice, y entró en casa, refiriéndose a la casa de Pedro. Y también la casa de Marta. Entró en casa, en casa. Qué palabras tan hermosas, ¿no? Que el Señor pueda considerar nuestra casa su casa. ¿Cuántos dicen amén? Dile, Señor, mi casa es tu casa. Más fuerte. Y que el Señor entre en nuestra casa y diga, estoy en mi casa. Qué maravilloso es esto. Y Pedro, el Señor entró en casa de Pedro y su suegra vivía con él. No sabemos si su suegra vivía con él porque era viuda, probablemente fuera una mujer viuda y estuviera viviendo con él. Con él también vivía su hermano. Y si tenía suegra Pedro es porque estaba casado. Y bueno, poco se habla de la mujer de Pedro, pero yo les quiero hablar un poquito de la mujer de Pedro. Porque es muy importante la mujer de Pedro. La mujer de Pedro es importante por lo menos para la vida de Pedro y para la vida de muchas mujeres. No sabemos mucho acerca de la mujer de Pedro, ni siquiera su nombre. Pero el apóstol Pablo nos dice que en 1 Corintios 9:5, algo acerca de Pedro, interesante, y acerca de su mujer, nos da un dato importantísimo. Y dice ahí, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas es Pedro. O sea, Pedro llevaba, dice el apóstol Pablo, a su mujer a sus viajes misioneros. No, Pedro, aunque se le menciona solo en sus viajes por aquí y por allá a predicar el evangelio, aquí nos demuestra claramente, y otros apóstoles también, que se hacían acompañar de sus esposas. Y fíjense cómo el apóstol Pablo dice algo sumamente importante aquí con respecto al matrimonio. Qué importante es esto que dijo el apóstol Pablo con respecto al matrimonio que se menciona en este texto, donde dice 1 Corintios 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. ¿Por qué no dijo, no tenemos derecho de traer con nosotros a nuestra esposa? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a nuestra mujer? Podría haberlo dicho de esa forma. Sin embargo, dijo una hermana por mujer. ¿Por qué razón? Porque en el matrimonio cristiano es importante entender que es un matrimonio entre hermanos. Y que el hecho de ser hermanos o ser hermanos está por encima del matrimonio. Ser hermanos en Cristo. Y aquí habla también esto del trato que debemos de darnos. El trato que se da en el matrimonio al cónyuge no es el trato de mi esposa, sino el trato de hermanos. ¿Cómo nos tratamos o debemos en tratarnos los hermanos los unos a los otros? Ustedes se cuenta que en el matrimonio Jesús habla, o en la Escritura se habla bastante del matrimonio, pero no tanto, no se hace tanto énfasis en los detalles del comportamiento, del carácter, de la personalidad, de este tipo de cosas. Alguna cosa se menciona, maridos, tratar así a vuestras mujeres como Cristo a la iglesia, y una serie de cosas, pero no se entra en mucho detalle. ¿Por qué razón? Porque el tratamiento dentro del matrimonio tiene que ser el de hermanos. Y es que en un matrimonio, cuando nos tratamos como hermanos, evitamos muchísimos problemas matrimoniales. Nosotros tenemos que entender que lo que tenemos delante de nosotros no es nuestro cónyuge, es nuestro hermano o hermana, si está en Cristo Jesús. Así que si quieres un buen esposo, una buena esposa,
en lo que te tienes que concentrar no es en saber acerca del comportamiento matrimonial, del estado matrimonial, cómo se tratan los cónyuges, si el cónyuge tiene que hacer esto, si lo otro, si para aquí, para arriba, para abajo, sino que te tienes que concentrar en que tu cónyuge sea un buen creyente, una buena creyente, y concentrarte en eso, en que se acerca a Cristo. ¿Para qué? Para que el trato que te dé a ti sea el trato de hermano, que es el trato más grande que se le puede dar a una persona. Amén. Cuando la prioridad en tu hogar es servir al Señor, es el Señor, el hogar es una bendición. Y en el caso de Pedro, como vamos a descubrir más adelante, él decidió que no solamente iba a servirle al Señor cuando le llamó, sino que iba a servir su esposa y también, como vamos a ver, su hija. Servir al Señor, toda su familia. Él tomó esas palabras de Josué 24:15, que Josué también se lo dijo a los israelitas. Le dijo: a mí me da igual lo que ustedes hagan y lo que ustedes quieran hacer o como ustedes se quieran comportar, si ustedes quieren seguir en este plan, pero yo y mi casa, dice en Josué 24:15, y si mal os parece, le dijo a los israelitas antes de entrar en la tierra prometida, y si mal os parece servir al Señor, pues escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Resulta que los israelitas dejan de servir a los dioses de Egipto, pero aquí Josué les menciona unos dioses que son muchísimo peor que los dioses que tenían en Egipto, que son los dioses que habitan en aquellas tierras donde ellos iban a conquistar, que eran los amorreos, los dioses de los amorreos. Habían dejado a los dioses de Egipto, pero ahora estaban con los dioses de los amorreos. Fíjese cómo un enemigo del servicio a Dios son los dioses de los amorreos. Los dioses de los amorreos, el dios de los amorreos, el propio amorreo, es un enemigo del servicio a Dios. El origen hebreo de la palabra amorreo es omar, que en su equivalente griego significa falso rumor o habladuría. Así que aquí en este texto lo que nos está diciendo es que el amorreo es el falso rumor o la habladuría, algo de lo que está lleno el mundo. El mundo vive hoy de esto, de las fake news, de las cosas falsas, de las habladurías, de las chanchullerías. Vive el mundo de eso. La mayoría de los medios de comunicación subsisten gracias a los rumores y las habladurías. Hay programas incluso que duran horas y horas y horas y horas, que tienen que ver con palabras que no les pegan ni con cola, como Sálvame, que pegan horas y horas y horas y horas hablando de habladurías y rumores y chanchulleos, porque el mundo vive de eso. Y a la gente le encanta sentarse delante de eso y escuchar cosas acerca de la vida de los demás. Ese es el mundo del amorreo. El mundo del amorreo. Los amorreos son descendientes de Cam. Los amorreos, los de los falsos rumores y de las calumnias y todo esto, son los descendientes de Cam. Cam era el hijo maldito de Noé. El hijo maldito de Noé. Fíjese cómo Cam, en vez de cubrir la desnudez de su padre, pues la propagó a sus hermanos. Génesis 9:22 dice: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, porque Cam aprovechó la embriaguez de Noé para mirar su desnudez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Cam o Canaán. Maldito, y levantó una maldición sobre él de la que no se ha desprendido nunca jamás, de ruinas y de enfermedades que le vinieron a Cam por descubrir la desnudez de su padre. Porque nosotros estamos para respetar a los padres, respetar a los líderes, respetar a los pastores, respetar a los hermanos. Y la Biblia dice que el amor cubrirá, no destapará, cubrirá multitud de pecados. Estamos para cubrir y no para destapar. Y es una maldición la que cae sobre todo los hijos de descubrir, que son los hijos de Cam el maldito. Pedro nunca, jamás abandonó
a su esposa ni a su hija Petronila. Petronila, dice una tradición que se llamaba la hija de Pedro. No lo dice la Biblia, lo dice las tradiciones del siglo I y escritos del siglo I, escritos por hombres como Eusebio de Cesarea, Clemente de Alejandrina y otros tantos, pues que hablan de cosas que sucedieron en la época del Señor, que no son palabra de Dios, pero nos dan luz a muchas cosas. Y en este caso, pues Pedro dice que tenía esta hija, ¿no? Él nunca abandonó a su familia por servir al Señor, nunca jamás. Él siempre estuvo con su familia, los integró, los hizo parte de su ministerio. De hecho, fue Pedro el que dijo en Lucas 18:28, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Fíjese que Pedro no dice, después el Señor sí dice, el que dejare padre, madre, mujer, hijo. Pero Pedro no dice que haya dejado a su mujer aquí. Dice que dejó sus posesiones por servir al Señor. Y menciona sus posesiones porque se arriesgó como hombre a la hora de servir al Señor, se arriesgó dejando a un lado su medio de vida para servirle al Señor. Pero el Señor nunca le dejó de faltar. Fíjese qué bendición tan grande que aún estando su suegra enferma en su casa, la sana para que continúe con sus labores. Y el Señor siempre estaba en la casa de Pedro trayendo bendición a la casa de Pedro a pesar de que Pedro había dejado su profesión. Dejó las posesiones. Y no puede ser que dejara a su esposa se incluya dentro de posesiones, porque una mujer o una esposa o un esposo nunca es una posesión, ni siquiera es propiedad nuestra, es propiedad del Señor Jesucristo. Los dos siervos, o en este caso, Pedro y su esposa, sirvieron juntos al Señor, a tal grado que cuenta Eusebio de Cesarea, haciéndose eco de un relato de Clemente de Alejandrina. Cuenta Eusebio de Cesarea en un escrito en el libro sexto de Estromateis, que dice, fíjese qué interesante esto, pues se cuenta que el bienaventurado Pedro, cuando vio que su propia mujer era conducida al suplicio, se alegró por causa de su llamada y de su retorno a la casa, se refiere a la casa del Padre, y gritó fuerte para animarla y consolarla, llamándola por su nombre y diciendo, oh tú, acuérdate del Señor. Tal era el matrimonio de los bienaventurados y la perfecta disposición de los más queridos. ¿Se da cuenta? Tal era el matrimonio de los bienaventurados. Tenían un matrimonio que estaban sirviendo los dos juntos al Señor. No hay nada más glorioso que el servicio nuestro al Señor. Y cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, cuando servimos al Señor en un matrimonio, cuando servimos los dos juntos al Señor, el Señor trae sanidad y trae bendición sobre nuestro hogar, sobre nuestra casa, sobre nuestra vida. Todos los que atacan a su casa para que los suyos no sirvan al Señor son sus enemigos. Son sus enemigos, todos los que atacan su casa. Así que no permita que ataquen a nadie de su casa con respecto al servicio del Señor, porque usted y su casa servirán siempre al Señor y Dios les va a bendecir por ese servicio que realizan al Señor. Y aquí la sanidad de esta mujer, de la suegra de Pedro. Dice que Jesús entra en casa de Pedro y el versículo 38 dice, le rogaron por ella. Le rogaron por ella. Aquí tenemos un ejemplo físico de lo que sucede hoy espiritualmente a través de nuestra oración y de nuestro mediador, Cristo Jesús. Dice que le rogaron por ella al Señor y el Señor fue y la sanó. Y así sucede hoy a través de la oración de la congregación. Lo mismo. No somos sanos por nuestra oración solamente. Somos sanos principalmente por nuestro mediador. Diga conmigo, mediador. Es que nuestra oración importa. Pero a veces nosotros pensamos que con respecto a las oraciones y las sanidades, hay un sistema para sanar en Dios.
un sistema para sanar. Hay que pronunciar una serie de palabras y hay que decir una serie de cosas y hay que hacer algunas otras cosas. Sin embargo, aquí la oración, aunque hay que hacerla, lo importante no es la oración, lo importante es el mediador. ¿Quién va a mediar por nosotros? No importa si usted, por ejemplo, es una persona que no tiene ningún estudio. Si su mediador es una persona erudita y quien va a mediar por usted es una persona erudita, en el caso de un juicio, de lo que fuera, usted va a ganar. Por causa del mediador, no por causa suya. Y dice en Hebreos 12:24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús el mediador del nuevo pacto, que su sangre habla mejor que la sangre de Abel. Cuando Caín mató a Abel, él escondió el cuerpo, Caín, y pensó que nadie lo iba a saber. Pero el Señor le dijo a Caín en Génesis 4:10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel clamó al Señor desde la tierra y el Señor apareció para hacerle justicia a Abel. Hacerle justicia a Abel. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es más fuerte y habla más claro ante Dios que la sangre del propio Abel. Por tanto, no se trata de nuestra oración, se trata del mediador. ¿Quién es el mediador? Y en el nombre de quién nosotros estamos pidiendo sanidad. ¿En el nombre de quién? Y este mediador es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, es Dios mismo, quien está mediando a Dios mismo. Es el mediador más grande y extraordinario que nosotros podamos tener, con un poder en su sangre increíble, porque no importa cómo oremos, no importa lo que digamos, si nuestra oración llega al mediador, el mediador tiene el poder para traer la sanidad sobre nuestras vidas. La reina Sofía visitaba el arsenal militar del Ferrol en un acto en el año 2008, donde había mucha gente del pueblo allí. Y entre la gente del pueblo, cuando ella se baja del coche oficial, una mujer le grita estas palabras, a grito pelado: Majestad, una madre angustiada le llama, recójame esta carta. Majestad, una madre angustiada le llama, recójame esta carta. Y la reina Sofía se acercó a esa mujer que estaba siendo, agarrada por los de seguridad y no la dejaban acercarse. Pero ella se acercó, la reina Sofía, y aquella madre lloraba y clamaba: Majestad, una madre angustiada le llama, recójame esta carta. Y la reina Sofía se acercó y recogió la carta y le dijo: léala, por favor. Esta madre estaba mediando por su hijo, un cabo militar que podía ir a prisión por haber declarado que avisó a sus mandos que la caldera que se incendió y que mató a 2 soldados de un buque, esa caldera, él había avisado antes a los mandos de que la caldera estaba mal y que la caldera podía explotar. Y cuando él declaró eso y dijo: yo avisé a los mandos, y por haber dicho yo avisé a los mandos, lo querían meter en prisión de manera injusta. Sin embargo, la reina intercedió y no fue a prisión, porque la mediadora era la reina. Nuestro mediador es el Rey de Reyes y nosotros no tenemos por qué vivir en prisiones de oscuridad ni vivir en prisiones de enfermedad, porque nuestro mediador es el Rey. Y nosotros le gritamos a Él: Majestad de las majestades, diga conmigo, más fuerte, sáname. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo cree? ¿Cómo sanó Jesús a la suegra de Pedro? Dice el versículo 39 de Lucas 4, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. La palabra inclinándose
es muy importante porque es acercarse, es estar presente o comparecer ante ella. Este es su significado etimológico original, griego. Comparecer ante ella, acercarse. La Biblia dice en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No solamente es estar en medio de ellos, porque puede estar en medio de nosotros y no acercarse a nosotros. Pero Él está en medio para acercarse. Y en este caso está en medio para inclinarse. Y estaba en medio de los discípulos en la casa de Pedro para inclinarse a la suegra de Pedro, acercarse a la necesidad de la suegra de Pedro. ¿Está Jesús en cualquier lugar donde se hable de Él? No lo está. Él está solo en la congregación. Lo dice claramente, porque donde están dos o tres en mi nombre, no, porque donde están dos o tres congregados. ¿Qué es una congregación? ¿Qué es una congregación? Porque no toda iglesia es una congregación de Cristo, una congregación del Señor. Según el teólogo Demetrio Cánovas, para que haya una congregación donde esté Cristo y donde Cristo se pueda inclinar para sanar, tienen que darse tres elementos: elección, rescate y autoridad. Elección, porque dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué es una congregación? Un lugar de elegidos. ¿Esto qué quiere decir? Que la congregación no la elige uno, sino que Cristo la elige por uno. ¿Eligió usted esta congregación? ¿Está usted aquí porque dijo, voy a ir allí? No, está usted aquí porque Cristo creó las condiciones para que usted estuviera aquí. Porque Cristo le trajo. Usted no eligió esta congregación, Dios la eligió por usted. ¿Sabe por qué? Porque esta es su congregación, la congregación donde Jesús se mueve para inclinarse y sanarle, tocarle y liberarle, el lugar donde Dios le puso. Para hacer una congregación, también dice Demetrio, que tiene que haber rescate. Tiene que haber rescate. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto no es un club de amiguete. No es un club de amiguete. Un club de gente que se junta para compartir sus intereses. Esto es una reunión de rescatados. Todos los que estamos aquí somos, como dice Ezequiel 3:2, tizones arrebatados del incendio. Como dice Daniel 3, sacados del horno de fuego. O como dice Proverbios 24:11, librados del camino de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Los que estamos aquí fuimos rescatados. Y este es nuestro mensaje entre nosotros. Nuestro mensaje de afinidad del por qué estamos aquí y por qué somos una congregación en Cristo. Es porque nuestro denominador común es el rescate que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y es que no deberíamos hablar de otras cosas, sino de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. No venimos aquí a hablar de la iglesia, no venimos aquí a hablar de los hermanos, no venimos a hablar aquí de las cosas que suceden, de que hacemos o que no hacemos. Venimos aquí, queridos hermanos, para hablar de una sola cosa, del rescate que Cristo ha hecho a mi vida y de cómo Cristo quiere rescatar a los demás miembros de mi familia. A eso venimos. Y la tercera cosa
Para ser una congregación tiene que haber obediencia a la autoridad. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen su voz. Oyen su voz. Qué interesante es que el diablo a veces dice: es que no puedo escuchar más al líder este. Que ya no, y mete esas cosas en la cabeza y hace cosas para que no puedas escuchar la voz del Señor. ¿O qué te crees? ¿Que el Señor te va a hablar a ti en voz audible? Va a venir y te va a decir: hola, soy yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Señor Jesucristo, estoy aquí. Él te va a hablar por medio de pastores y de líderes. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos habla por medio de pastores y líderes, hay que hacer un ejercicio de fe. Si nos hablara audible y directamente, no tendríamos que hacer ningún ejercicio de fe. Por eso la fe es, y ese oír incluye, pastor, la palabra predicada. Oír por la palabra de Dios, lo dice también el texto. Por tanto, cuando nosotros oímos a un pastor o a un líder, tenemos que hacer un ejercicio de fe. No tenemos que hacer ningún ejercicio de fe a la hora de oír a Cristo. Los discípulos no tuvieron que hacer ningún ejercicio de fe a la hora de oír a Cristo, porque era Cristo. ¿Estará hablando Cristo o no estará hablando Cristo? Este ejercicio de fe sí lo tenemos que hacer nosotros. Por tanto, cuando escuchamos a nuestro pastor, recibimos la fe. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que combatir y echar a un lado todo aquello que nos hace dudar de la palabra de Dios predicada. ¿Me está comprendiendo, hermano mío? Por eso la palabra del Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen y me siguen. Y por eso es importante entender esto, porque una congregación es un conjunto de personas que se someten a la autoridad, que obedecen a sus pastores. Sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Y el ejercicio de la autoridad es el factor importantísimo para la sanidad. Todas las sanidades del Señor se ejecutaron por medio de la obediencia, y sin ella no hay sanidad. Ahora, ¿qué hizo Cristo para sanar a la suegra de Pedro? Además, pues reprendió la fiebre. Dice Lucas 4:3, reprendió la fiebre. Hemos enseñado que hay enfermedades naturales y enfermedades espirituales, enfermedades producidas por demonios. En este caso, la palabra reprendió ya nos pone en sobreaviso, porque esta palabra reprendió es una palabra que se usa como autoridad el Señor para echar fuera a los demonios. Reprendió a los demonios. Por tanto, nos está hablando de que esta enfermedad que le vino a esta mujer era una enfermedad provocada por los demonios. ¿Cuál era el objetivo de los demonios? Con respecto a la suegra de Pedro, ¿cuál era el objetivo de los demonios con esa enfermedad? La palabra tenía, dice, tenía una enfermedad. Esta mujer, leemos el texto. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Pedro. Y dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Tenía una gran fiebre. Esta palabra tenía, sunejo en griego, no significa tener en el sentido de poseer. Significa mantener prisionero, oprimir. Esta mujer estaba prisionera de una gran fiebre, es lo que está diciendo el texto, parafraseando. Esta mujer estaba siendo oprimida con una fiebre. La pregunta es, ¿por qué o para qué? Para que no sirviera a Jesús. Para eso. El demonio sabía que Jesús iba a ir allí, a casa de Pedro, a descansar, a comer, para seguir alimentando a las multitudes y sanando. Y antes de que esta mujer, de que Jesús apareciera, el demonio intenta estropear el servicio hacia Jesús. Lo intenta estropear. Lo que el demonio quería era que ella no sirviera a Jesús. ¿Qué hizo Jesús para sanar a la suegra de Pedro? Además de eso, de reprender la enfermedad.
La invitó a levantarse. Dice Lucas 4:39, y levantándose ella al instante, le servía. Pero Marcos 1:31 dice, y la tomó de la mano y la levantó. Ambos textos se complementan. Se inclinó, le hizo el gesto, la tomó de la mano y ella se levantó. Con la ayuda del Señor se levantó. Jesús, al extender la mano, lo que hizo fue invitarla a levantarse, invitarla. Hay que poner de nuestra parte si queremos ver el milagro en nuestra vida. Y si no ponemos de nuestra parte, no vamos a ver el milagro en nuestra vida. Porque la fe sin obra es muerta. Si ella no se levanta, se queda postrada en la cama. Jesús sigue extendiendo su mano hoy. Sigue extendiendo su mano hoy. En Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La mano de Jesús se está extendiendo mientras se predica su palabra. Dice que hablemos con de nuevo tu palabra mientras extiende tu mano. Esta palabra mientras significa durante. Durante. Extiende tu mano durante. Yo estoy predicando el Evangelio, predicando la palabra del Señor aquí, y Jesús se está paseando por la silla, extendiendo su mano de sanidad. Extendiendo su mano. Eso es lo que está sucediendo, queridos hermanos. La toma de la mano del Señor, principalmente esa invitación, es una invitación a servirle. A servirle. Porque la suegra de Pedro fue sana para seguir sirviendo al Señor. En Lucas 4:39 dice, y levantándose ella al instante, les servía. Jesús no la sanó para que se quedara postrada en la cama. Esta palabra servía es la palabra diaconeo, que significa servidor, actuar como un diácono. De tal manera que esta palabra les servía, no está diciendo que ella le sirvió en ese instante o que le iba a servir en ese instante, sino que ella se dedicaba a eso, a servir al Señor. La suegra de Pedro era una diaconisa, sirviente, servidora del Señor Jesucristo. Y el Señor la sanó precisamente para que continuara sirviéndole. De hecho, esta palabra diácono, que es la palabra servía, es la palabra también ministrar, de tal manera que cuando servimos al Señor, estamos ministrando al Señor, haciendo un trabajo de ministerio, un trabajo, una labor espiritual. Ella siempre había estado sirviendo al Señor y a los creyentes, siempre. Pero un día el Señor va a casa de Pedro y ella no le puede servir porque está enferma, porque el diablo la atacó con una enfermedad para que no le sirviera. Entonces la pregunta es, ¿quién fue o qué fue lo que sanó al Señor? A la suegra de Pedro. El Señor, por supuesto. ¿Pero por qué razón? Por su servicio. Por su servicio al Señor. ¿Quiere verlo más claro? Éxodo 23, 25 y 26. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tu canasta y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Fíjese lo que dice, que no irás a la muerte así por muerte, sino por muerte en vejez. Pero dice, mas el Señor vuestro Dios serviréis, y yo quitaré toda enfermedad en medio de vosotros. El servicio como medio de sanidad. Y es que hay sanidades instantáneas, porque como en el caso de la suegra de Pedro, es para que la suegra de Pedro ya le iba a servir instantáneamente al Señor. Y por eso el Señor la sanó. Extendió la mano
la invitó a servirle y la sanó y quedó sirviendo inmediatamente. Hay gente que es sanada instantáneamente porque instantáneamente han decidido servir al Señor. Señor, si me sanas, yo te voy a servir. Y han decidido servir al Señor. Pero hay otra gente que duda. Y para eso Dios le aplica el tratamiento del servicio. Porque el servicio a Dios es un tratamiento médico divino. Según vamos sirviendo y comprometiéndonos con el servicio, el Señor nos va sanando, nos va sanando. Pero esa gente que no se sana inmediatamente porque no se han comprometido inmediatamente a servir. Cuanto más compromiso tenemos en el servicio a Dios, cuanto más servimos al Señor, más sanidad y más bendición de Dios viene sobre nuestras vidas. El servicio es un tratamiento medicinal de Dios contra la enfermedad. Y ella comenzó a servir inmediatamente. Esto sorprende porque salió de una enfermedad febril donde hay muchas cosas que suceden: calofríos, dolores musculares, debilidad, dolor en los ojos, deshidratación y muchas cosas. Pero ella inmediatamente comenzó a servir porque estaba con las fuerzas que necesitaban, porque Dios nos da las fuerzas para servirle en medio de la debilidad. ¿Y cómo la servía? ¿O en qué le servía? Lo vemos aquí, en lo que ella sabía hacer, con lo que tenía y con lo que sabía. Con eso servía al Señor. Lo que tenía y lo que sabía lo ponía en los pies y al servicio del Señor. Sabía cocinar, sabía servir la mesa, sabía atender y se puso a servir al Señor en eso. Y por eso Dios la sanó. Hay sanidades instantáneas, pero hay sanidades también que vienen en un tratamiento médico de Dios que está relacionado con el servicio a Dios. Si te comprometes a servir al Señor inmediatamente, Dios te sana inmediatamente. Si no, vas a ir siendo sanado según vayas sirviendo al Señor. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Puestos de pie, queridos hermanos. El servicio